Buenos días. Hoy estoy en otro lado, por los lados de Las Vegas. Estoy visitando el Red Rock Canyon. Estoy como en la central del cañón de Piedra Roja. Acá lo has visto todo rojo. Bueno, vamos a explorar este lugar. Me encuentro aquí en el Red Rock Canyon, el cañón de Roca Roja. Aquí entré, aquí esto es como un trail escénico pero en carro. Pensando si voy primero al centro de visita para usar el baño y acomodar la cámara. Les voy a mostrar cómo es andar aquí en este cañón. Se ve interesante, unas vistas increíbles. Entonces voy a irles mostrando cómo es este lugar y les narrando la aventura. Aquí es donde realmente empieza la aventura. Y desde aquí ya se puede ver la magnitud de lo que nos espera afuera. Miren ese color rojo. Es tan rojo que parece mi cuenta bancaria después de unas vacaciones económicas. Quédense conmigo hasta el final del recorrido, porque lo que encontramos más adelante los va a sorprender, tanto como descubrir que las montañas se reúnen para hablar mal de las colinas. Bueno, aquí empieza el recorrido, un scenic drive por el Red Rock Canyon. Mostrar los lugares, puntos de interés, estas vistas, unas vistas increíbles. Acompáñame en este recorrido. Aquí prácticamente estoy empezando el recorrido. Es una parada rápida del centro de visita para ver qué tal, a ver el mapa y a ver qué tal es el recorrido, o ver qué puntos sugieren para uno detenerse, cuáles son los puntos más interesantes. Aquí tengo el mapa, me mostraron algo de información. Antes de nada quería montar bicicleta. Hacer este recorrido en bicicleta sería genial. Lista la primera milla. Bueno, yo les estaré mostrando más adelante cada punto de interés. Vean aquí aquí a mi derecha se ven las rocas bien. Oh, este es el primer punto de interés. Aquí ya les voy a mostrar qué tal. Es porque sí tiene una vista bien interesante. Llegamos a Calico Hills. Este es el primer punto de interés de varios. Y hay bastantes carros parqueados. Un sitio muy visitado. Es como por hora. Está ahí que hacer reserva para cada hora. Cada hora hay como un grupo que ha reservado. Hice la reserva para las 11 de la mañana. Aquí llegó el primer punto de interés que se llama Calico. Una increíble vista del Red Rock Canyon. Vamos a hacer aquí una pequeña caminata para acercarnos y ver las rocas de cerca. Algo de información. Estas formaciones rocosas muy interesantes. Este es el sendero de Calico Hills. El recorrido completo tiene una distancia aproximadamente de 6 millas, que son como unos 10 kilómetros de ida y vuelta. Va a ser muy interesante estas formaciones rocosas. Las montañas que se ven bellas por la naturaleza. Me salió tanta inspiración. Parece que va a haber menos gente por acá, pero sí hay bastantes turistas. Estas formaciones rocosas son tan rojas que parece mi cuenta bancaria después de unas vacaciones. De hecho, son tan rojas que un tomate vendría aquí a sentirse inseguro. Para subir hasta allá arriba, ¿será que han subido? ¿Para alguien que ahora se sube hasta allá arriba? No puedo echar para sacarme una foto aquí que no hay gente aquí. Está bien bonito ese lugar. Aquí estoy escalando un poco esta montaña. Vine con la chaqueta porque estaba haciendo frío, pero ya está haciendo calor. Estoy sudando. La lomita que estoy aquí escalando. Estoy sudando tanto que los cactus me están mirando con envidia.
Se escuchan ecos por allá abajo. No pensé que esto iba a estar tan lleno de personas. Bueno, aquí llegué a un área donde están escalando. Vamos a ver a los escaladores profesionales, creo que se podría decir. Aquí como sube la... Excuse me. Hay otra escaladora. Esta parece ser bastante plana. Sí. ¿Qué les parece esta experiencia de venir a escalar estas montañas? Otro caminito por este lado. Vamos a hacer una toma y ese cañón. Son las que se le conocen cuando están así cerradas. Creo que no se puede pasar. No. A ver. Sorry. Okay. Espero que usan las cámaras. So this crumble, That's what I heard. the hike was like, Excuse me. an hour to get there. Yeah, that's what I heard. But the rock I had something else to do. the rock quality is pretty good. Yeah. Where did it go? De la hora ya. It was very You fine. were fine. I was so bored. Parece que se lastima. Quería pasar por el slope, pero no se puede porque están bloqueando el paso. No, a seguir con el recorrido. Aquí estoy subiendo, tras la loma. Voy a continuar con la Scenic Drive. En español no sé cómo se diría, es como manejada escénica. Este color rojo intenso se ve al óxido de hierro en la roca, pero caminar aquí bajo el sol es una experiencia loca. Una locura como del siglo XVIII, donde si te querías casar por amor, te mandaban al psicólogo a que te pusieran sanguijuelas en la cabeza para sacarte las ideas turulecas. Así que mejor de vuelta al auto a seguir manejando. Bueno, continúo con este recorrido, ya salí del primer punto de interés. Vamos a seguir el camino. Creo que el segundo punto es un lugar donde se alcanza a ver la ciudad de Las Vegas desde lo alto. Vamos a ver Las Vegas desde la distancia. ¿Qué vamos en marcha al siguiente punto? Wow, hoy es un día domingo y ha venido bastante gente. Esto está lleno. Aquí hay otro punto de interés, pero no creo que sea el que... A ver, el mapa. Valley Periods.
Oh, sí, no. ¿Quieres saber que dice Calico Tanks? Una vista bien chévere de la Roca Roja. Estamos andando en el desierto Mojave. Este es el desierto que Mojave. Como decía un caleño, Mojave. Aquí, ¿qué es lo que hay? Ah, creo que era allí. Y esto es nomás de un solo camino, o sea que no puedo devolverme allá. Ni modo. Que estamos hablando prácticamente en el desierto. Poner la cámara. Modo rápido. Este mirador es el rey de la altura, y contemplar estas cadenas montañosas de verdad es una hermosura. Llegamos oficialmente al punto más alto de toda la ruta en auto, el High Point Overlook. A casi 1500 metros de altura, desde aquí arriba la panorámica te vuela la cabeza. A un lado podemos ver el imponente Turtlehead Peak y al fondo la gigantesca cordillera de la Madre Mountain. Al ver la inmensidad de este lugar a lo lejos, te pones a reflexionar sobre lo pequeños que somos en el universo. Y también te pones a pensar en que vivir ahí en medio debe ser una completa locura. Sería como mudarte a vivir con tu suegra, pero sin internet, sin señal de celular y donde tu único vecino es un cactus que claramente te mira con cara de pocos amigos. Así que mejor disfrutamos la vista de lejos y seguimos el viaje. Bueno, aquí va a ser un trail que me lleva a la pared petroglyphic Wall. Vamos a hacer esta caminata, es un sendero corto como de 0.10 millas. Llegamos a una parada llena de historia y de cultura, donde la roca se convierte en una hermosa escritura. Es una caminata muy corta que te lleva directo a una pared con arte rupestre de al menos 800 años de antigüedad. Al ver estos dibujos grabados en la piedra, te pones a pensar en cómo funcionaban las cosas antes. Me gusta este lugar que tiene muy buena señalización. Vean esto. Sí, tienen buena señalización para no seguir el camino sin perderse. ¿Dónde es que? ¿Dónde estoy? Los caminos que he hecho es el que he visto con más señalización. Aquí ya tenemos otro poste. Nos dice el nombre del trail. Okay, yo creo que hemos llegado a la pared Básicamente esta pared era el Instagram o el Facebook de la prehistoria. Si un cavernícola venía y cazaba un mamut, no subía una story. Venía aquí y lo cincelaba con la roca para darle envidia a sus vecinos. El único problema es que para darle like tenías que golpear la piedra con otra piedra y arriesgarte a romper el muro de tu amigo. Imagínense lo difícil que era mandar un mensaje de texto en esa época. Si te peleabas con tu novia y querías pedirle perdón con un poema largo, terminabas con el brazo encalambrado de tanto darle al cincel y al martillo. Y ni hablar si te equivocabas en una palabra. No existía el botón de borrar. Te tocaba mudarte de cueva por la vergüenza. Una pequeña caminata por este sendero. Y se ven como petroglíficos en la roca. Esta ha sido una pequeña caminata por la pared petroglífica. Cuesta decir un poco su nombre. Hemos hablando un poco de la historia de años, 8 años atrás. Le vinimos a ver algo de historia.
en la pared petroglífica. Arrancamos un largo viaje hacia el siguiente sendero. Aquí llegué a otro sendero, va a hacer una caminata en uno que se llama Lost Creek Trail. Un sendero como de un poquito más de media milla. Seguimos avanzando por este increíble rincón de Nevada, donde la naturaleza hizo un trabajo espectacular y afortunadamente no dejó las decisiones de diseño en manos de palomas. Y quédense conmigo hasta el final del recorrido porque lo que encontramos más adelante los va a sorprender, tanto como ver a un tiburón tomando clases de natación o a un GPS preguntando por direcciones. Lo increíble de este lugar es que el desierto parece estar completamente en silencio, aunque si escuchan con atención, probablemente puedan oír a un cactus quejándose porque otro cactus le copió el peinado. Aquí hay dos caminos, ¿cuál escoger? Vamos a ver, Willow Springs Loop, creo que es más largo. El de acá es el Sim Trail. Ya me perdí. Aquí está el Lost Creek. Bueno. A ver si sí es el que estoy pensando hacer. Oye, esto que ir a otro lado. No te olvides de darle un me gusta, suscríbete y activa la campanita para que sigas viendo los próximos videos. Bueno, les comento, estaba pensando ir a Death Valley, que era como en español, el Valle de la Muerte se llama. Uno de los lugares más calientes de Estados Unidos, pero ahora es época de invierno, o sea que no va a hacer tanto calor como hace en el verano. Bueno, estaba pensando ir allá, que son 2 horas de aquí de distancia, pero el inconveniente es que en esta época se anochece como a las 4:30. O sea, si va a llegar nomás, va a tener poquito tiempo de luz solar. Entonces no creo que valga la pena ir. Está por allá porque se me va a anochecer muy rápido. Entonces ni modo. Y si me ven que miro hacia los lados constantemente, no es porque esté admirando el paisaje, es porque me preocupa encontrarme con una ardilla que quiera hablar sobre inversiones inmobiliarias. Entonces sí me desanimé a manejar 2 horas para que después se me anochezca muy rápido. Será ir en otra ocasión, en la mañana, para que me rinda más el día. Pero sí es uno de los parques nacionales que está en mi lista para ir a conocer. Mientras les voy comentando, estoy haciendo esta caminata. Se llama, creo que es el Lost Creek. Ya me perdí. Otra caminata que sí tenía buena señalización. Sí tenía signs o postes por todas partes. Este sí no está bien señalizado. No se ven tantos como el otro. Aquí hay como un área para descansar. Lo mejor de caminar por lugares como este es que te ayuda a desconectarte del estrés diario. Aquí no hay tráfico, no hay ruido y hasta donde sabemos, ninguna roca está intentando vendernos una suscripción mensual. Está haciendo un clima fresco. Ya tenía la chaqueta puesta y me dio calor. Continúo el camino de Lost Creek. No, el parking spot estaba muy lleno de carros. Pensé que iba a haber bastante gente, pero está bastante solitario. He visto unas cuantas personas pasar, pero no está tan lleno como a otros lugares. Aquí hay un camino de unas gradas en piedra. ¿Será esto natural? ¿O será hecho por el hombre? Creo que ya casi estamos llegando. Cada curva del sendero revela algo nuevo. Aunque siendo honestos, yo sigo esperando encontrar una reunión secreta de lagartijas discutiendo el precio de los insectos.
No, pero ya se escucha bastante gente haciendo bulla. Y parece que cuando cae la lluvia se forma un río. Prácticamente este es como un río seco. Esto está tan seco que los peces pasan por aquí y se deprimen. Seguimos avanzando. Que el camino se pone estrecho. Tanto que si alguien viene de frente, tendremos que coordinar una maniobra diplomática. Yo, thank you. No. Bueno, está interesante. No, por aquí se escucha el agua caer. Aquí está vista. El agua cae mientras nosotros avanzamos. Ya hemos llegado a Lost Creek. Finalmente llegamos a la cascada de Lost Creek. No es la cascada más grande del mundo, pero después de caminar por el desierto, verla se siente casi tan inesperado como encontrar un pingüino trabajando de salvavidas. Bueno, yo creo que el camino continúa por aquí. Pienso ver como un camino dentro de la cascada. Vamos a usar esta área. Uy. Está un poco difícil en eso. Está cayendo el agua. Bueno. Vamos a ver este caminito por aquí. Es interesante. Thank you. Yo pensé que había una cueva. Pero no sé si hasta aquí. Es aquí, vamos a entrar a una cueva. Imagina donde esté cayendo un aguacero bien fuerte. Esto se transformaría como en una cortina de agua. Y uno quedaría escondido en la cortina de agua. Bueno, este ha sido otro recorrido por Lost Creek Trail. Me prosigo a volver. Lo más curioso ocurre aquí abajo. ¿Ven cómo el agua sigue avanzando y de repente parece desaparecer? Es como si la tierra se la estuviera tragando. De hecho, tengo 3 teorías. La primera es científica, la segunda también es científica, y la tercera es que aquí vive una esponja gigante que lleva siglos haciendo horas extras. Miren esto. El agua llega tranquilamente hasta este punto y luego simplemente desaparece. Personalmente creo que esta agua termina en una reunión secreta de ríos donde se quejan de las represas y comentan cómo estuvo la temporada de lluvias. Ya procedo a devolverme este pedo, ya hice la caminata hacia esta pequeña cascada. Desde por esa época que no está cayendo tanta agua. Y mostrar un rato de regreso. Vamos a mostrar un rato el camino de regreso. La buena noticia es que ya sabemos por dónde ir. La mala noticia es que mis piernas también lo saben. Hay que tener cuidado que las piedras están llenas de arena y eso puede causar que uno se resbale. También hay que tener cuidado con los troncos. Los troncos sí me recuerdan a la América y al Cali. Un par de troncos. Mientras camino de regreso sigo pensando en esa cascada y también sigo pensando dónde desapareció toda esa agua. Hay algo muy relajante en escuchar solamente el viento y tus propios pasos. Es un silencio tan perfecto que si se me ocurre pensar en voz alta, siento que despierta una roca de su siesta.
Seguimos el recorrido, pero allá se escuchó como un disparo. ¿Será que zona de cacería? Lo curioso de este lugar es que parece sacado de otro planeta. Aunque si aparece un marciano ahora mismo, técnicamente yo sería el turista. A esta altura de la caminata creo que los cactus ya me reconocen. Yo creo que este ya ha sido prácticamente el recorrido por el Red Rock Canyon. Ya lo que queda es seguir manejando la ruta escénica y ya saldría de este parque. Creo que este ha sido el último troll, pues, donde uno se baja a caminar, pero va a estar grabándoles así los paisajes para que vayan viendo cómo es el recorrido, la ruta escénica. Nos vemos en un rato. Chao, chao. Aquí estoy terminando el recorrido por Lost Creek y ya estoy aquí llegando al carro. Creo que esta ha sido la última caminata dentro de este parque, pero falta la ruta escénica, todavía falta una parte. Aquí ya están los carros